Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede para poder trabajar la lección 7, en la cual estaremos hablando de la integridad y el carácter cristiano. Cuando hablamos de la integridad, viene a nuestra mente el término honradez, rectitud, entereza, pero también se habla de la calidad de ser íntegro. Pero también se menciona el carácter cristiano. Y cuando hablamos del carácter cristiano, estamos hablando de algo que se desarrolla mediante la obediencia a la palabra de Dios y se aplica en la vida diaria. Y vamos a estar hablando a través de la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, especialmente esa primera carta que él escribe, y estaremos concentrados en el capítulo 2, el 1 al 12. El pensamiento central señala lo siguiente, dice: los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros, demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Y esto es importante porque estamos hablando de ministros, no se está refiriendo a simplemente los que ejercen una función de carácter pastoral, evangelístico, apostólico o misionero, que es lo mismo, como también en el magisterio de la iglesia o en la parte profética que tiene que ver con la exposición de la palabra, sino que está hablando de los que servimos. Por lo tanto, todos venimos a ser de un grado a otro ministros cristianos, servidores en la fe. Por lo tanto, cuando aplicamos esta acción de servicio, estamos entonces dando a demostrar lo que se describe como el desarrollo de obediencia a través de el servicio. Y ese desarrollo es ese carácter. Y junto a ese carácter va esa vida de rectitud y calidad de integridad en el proceder. ¿Por qué? Porque es algo que el Espíritu Santo va desarrollando en la vida de los creyentes que se disponen a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, es un ceder de la voluntad para comenzar a obedecer e integrar la palabra de Dios. El texto de oro que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y estaremos hablando más a fondo sobre él, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Estaremos tocando este aspecto interesante para que nosotros podamos entender qué es lo que el apóstol le está queriendo decir a los de la iglesia de Tesalónica. Ahora hay una serie de objetivos importantes. Vamos a expresar la combinación entre la ternura y la integridad del ministerio cristiano, como también integrar el carácter del ministro a los atributos morales que constituyen ser necesarios para la función de ministerio. Y entiéndase, todos en la viña del Señor tenemos función de ministerio. Y planear la conducta que amerite el servicio a Dios y a su pueblo. Teniendo esto en consideración, entramos a el proceso de lectura de los pasajes y vamos a estar hablando de lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, cuando dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros nos resultó vana.
pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Luego de haber hecho lectura de los pasajes, tenemos que tomar en consideración al menos tres aspectos. El primero, que los siervos del Señor necesitan ser aprobados por Dios. Esto implica que estaremos enfocando este aspecto entre los versículos 1 y 4, donde se hace la visita del apóstol Pablo a Tesalónica, que no resultó una visita vana. Y vamos a ver cómo Pablo, junto con sus colaboradores, fueron aprobados por Dios para predicar a Cristo. Entonces, un segundo aspecto es que los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Y esto estaremos haciendo referencia entre los versículos 5 al 8, en donde Pablo, junto con otros ministros, usaban o no usaban, mejor dicho, palabras lisonjeras al tratar con los santos. Y vamos a ver también cómo los obreros deben desarrollar lo que nosotros conocemos como un sano afecto por los hermanos en la fe. Y el tercer aspecto es cómo la palabra de los ministros debe ir acompañada de una conducta santa. Y eso lo concluimos entre los versículos 9 al 12, en donde Pablo junto con sus compañeros tuvieron lo que se llama una conducta irreprensible en Tesalónica. Y vamos a ver el mensaje del ministro fiel que debe girar alrededor de la fidelidad. Tomando en consideración estos aspectos, podemos señalar que en la manera en que ejercemos el trabajo de la iglesia dice mucho sobre cuánto nosotros comprendemos la labor que Cristo nos ha asignado. Y es por eso que tenemos que entender que existe eh, la tendencia a muchas partes del mundo de gobernar
a través de la fuerza, de hacer valer la autoridad a través de la imposición y por eso esto no constituye ser el modelo apropiado. Pero cuando la Escritura habla de siervos de Dios, habla de siervos que son hombres consagrados, con defectos y virtudes, y los define como santos. Es por eso que el mismo Cristo señaló diciendo estar para servir a los que se sientan en la mesa. Y esto Jesús lo dejó bien claro a través de la práctica. Y enfáticamente él aclaró que no había venido para servir, sino para, perdón, no había venido para ser servido, sino que había venido para servir y dar lo que se llama una vida de rescate a muchos. Y es interesante tomar este aspecto que mencionamos porque vemos a Jesucristo como el ejemplo medular. Asimismo, cuando la Escritura habla de oficio, de ejercer el pastorado, siempre acompaña a ello un carácter que debe emanar la ternura. Es por eso que la labor es apacentar la grey de Dios, cuidar de ella y no cuidar de ella con fuerza. También podemos entender que es un acto que viene voluntario, con ánimo pronto, en la cual constituyen ser ingredientes vitales en el proceso para que la obra de Dios se lleve a cabo. Pero no solamente esa conducta tiene necesaria para ejercer el ministerio con alta responsabilidad. También el apóstol Pablo hizo énfasis de este aspecto como un denominador, si pudiéramos llamarlo de esa manera, a la vida de los cristianos. Es por eso que él aconsejó que nada hiciéramos por contienda, que nada hiciéramos por vanagloria, sino que lo hiciéramos con carácter humilde. Entonces tenemos que ver que esto constituye ser una combinación de factores que deben estar acompañados en la vida del cristiano. Este atributo lo que hace es que nos permite hacer el trabajo en la obra sin sentirnos mejores que otras personas. Ahora, cuando tengamos que administrar disciplina, tenemos que tener claro y debemos hacerlo con reconocimiento de nuestra propia debilidad y con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, entender de que también nosotros somos vulnerables. Por lo tanto, es imperativo que cada uno de nosotros, cuando tengamos que entrar en el proceso de reprensión, tenemos que hacerlo con mansedumbre. Es por eso que el mismo apóstol Pablo lo enseñó a los hermanos cuando lo indica en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1, que nadie puede jactarse de su propia integridad, sino que debe asumir humildemente que solo nos guarda la gracia de Dios. Y tenemos que, dependiendo de esa gracia, debemos pedir a Dios que enderece delante nuestros los caminos para seguir andando en justicia. Mencionando esto, analizamos lo que dicen los versículos 1 y 2 y vamos a ver en esta análisis cuando dice, porque vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Usted puede notar que en el versículo 1 recuerda el apóstol Pablo cuando fue a Tesalónica. Fue acompañado con Silas
después de haber predicado el evangelio en Filipos, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 17, versículo 1 al 4 del libro de los Hechos. Ahora, él escribe a los hermanos para testificarles que hubo fruto en aquel viaje misionero. Por eso les dice que la visita no resultó vana. Entonces, él apela a que los mismos creyentes lo sabían. Entonces tenemos que ver que Dios respaldó la predicación de Pablo y Silas en Tesalónica, de tal manera que hubo manifestaciones del poder de Dios, hubo derramamiento de su espíritu en ese lugar. Entonces también hubo tal fruto que los que adoraban ídolos antes se convirtieron a Dios y vinieron a el camino correcto, que es Cristo. Entonces, cuando hacemos lo que Dios ha encomendado, nosotros podemos experimentar que nuestro trabajo, escuche bien, que nuestro trabajo en el Señor no es un trabajo en vano. En el versículo 2 usted se va a dar cuenta que el apóstol nos recuerda tanto él como Silas sufrieron persecución en Filipos y allí habían padecido y habían sido ultrajados. Y aclarar el término ultrajado significa que habían sido ofendidos, que habían sido blasfemados, que habían sido tratados de una manera pésima. Eso es el término ultrajados. Entonces, vemos también que fueron azotados con varas y además los encarcelaron y los pusieron en sus pies, como dice la historia bíblica, les pusieron un cepo. Luego de haber sido milagrosamente liberados de las cadenas, tuvieron de nuevo de parte del Espíritu Santo para ir a Tesalónica a anunciar el Evangelio. Y podemos ver que en la vida del creyente, cuando pasemos un padecimiento a causa del ministerio, tenemos que pedir a Dios que nos dé espíritu de valentía en la cual podamos seguir trabajando en su obra. También en el versículo 2, el apóstol deja ver que fue a Tesalónica a anunciar el evangelio de Dios. Allí también encontró oposición y cuando esa oposición se hizo presente es cuando entonces la persona del Espíritu Santo se encargó de trabajar en el área de lo imposible. Y esto indica que cuando nuestro mensaje es un mensaje cristocéntrico de un Cristo crucificado con el fin salvador, Dios hará que los corazones se abran para recibir el mensaje. Ahora, también los que evangelizan debemos estar conscientes de que la palabra va a generar oposición en aquellos que no creen. Por eso es que así también le sucedió a Cristo, le sucedió a los apóstoles y acontece hasta el tiempo actual con los que anuncian a Cristo en todo el mundo. Y eso es una actitud que debe haber en nosotros. ¿Cuál es esa actitud? Ser obreros valientes y vivir confiados en la protección divina. Hay una serie de palabras que se mencionan en estos versículos, que es la palabra vana y la palabra denuedo. Esa palabra vana que viene de tener el sentido de vacío, y el término denuedo, que más bien significa ser franco en la palabra, confiado en espíritu
y presencia y sobre todo una manifestación de confianza, confiar denodadamente y de manera valerosa. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos que es característico en la vida del creyente. En los versículos 3 y 4, cuando dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no, discúlpeme, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Entonces, en esta porción del documento, Pablo presenta la manera como Dios aprobó para poder recibir lo que se llama la comisión de predicar el Evangelio. Es por eso que en el versículo 3 se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. La palabra de exhortación que se usa aquí es el término que se llama más bien la palabra de exhortación que viene del griego que significa paraclesis, que es un término que se usa para consolar, que viene de paracletos. Ahora, también la misma se utiliza en el documento de la carta del apóstol Juan, en su primera carta en el capítulo 2, versículo 1, para referirse a Cristo como nuestro abogado, paracleto, consolador, defensor. Entonces, cada creyente debe tener la disposición de servir a otros y brindarle la consolación del Señor. De manera inmediata, el apóstol Pablo dice que su visita no había procedido de error. Este término, si usted se da cuenta aquí, se usaba en el griego para describir a los planetas que estaban errantes o estrellas fugaces. Y con esto el apóstol Pablo le está queriendo decir a ellos que ellos fueron a Tesalónica por una orientación clara del Señor. No fueron allí, como diríamos nosotros, por una casualidad o por una carambola. O sea, cuando hacemos la obra de Dios en plena armonía con su propósito, sin duda vamos a cosechar para la gloria del Señor frutos de bendición en ese lugar. Entonces, el apóstol Pablo indica que no fueron a Tesalónica por impureza, que no fueron por engaño, lo cual quiere dejar claro que no tuvieron el propósito de obtener ganancias de manera deshonesta, entonces ni predicaron por avaricia. Entonces, esto es importante, que nuestros corazones tengan motivaciones santas, y entiéndase santas, justas, al hacer la obra de Dios en el campo misionero. Entiéndase que el campo misionero constituye ser en nuestro tiempo la comunidad donde Dios nos ha ubicado. Tanto algunos Dios les ha permitido visitar otros lugares fuera de sus entornos, pero para los que estamos aquí, el campo misionero constituye ser nuestra comunidad, nuestro vecindario. Por lo tanto, usted va a notar que en el versículo 4 se expone a medida de que Pablo y Silas tenían poder para hablar el evangelio, quiere decir que tenían lo que se llama ese denuedo, porque había un respaldo. Y eso es lo que nosotros en sí debemos de entender, que es la unción de parte de Dios mediante la persona del Espíritu Santo. Dice que ellos hablaron según fueron aprobados por Dios. Entonces, si usted se da cuenta, en verdad, Dios prueba a los siervos de muchas maneras. Y cuando han pasado victoriosos a través de las pruebas, entonces Dios lo que hace es que los certifica.
Eso es lo que significa ser aprobado. Por ejemplo, Moisés demoró unos 40 años en el desierto hasta que Dios lo certificó en la tarea para ir ante el faraón para que éste dejara ir libre al pueblo naciente de Israel. Entonces, en este mismo sentido, el apóstol Pablo, en una carta que escribe a Timoteo, que le dice que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Entonces, solamente cuando Pablo y sus compañeros fueron aprobados, entonces Dios les confió el evangelio. Eso significa que la idea de confiar aquí es encargarles, poner sobre sí la responsabilidad de hablar las buenas de salvación. Es por eso que ellos no ministraban el evangelio para agradar a los hombres, sino lo hacían para cumplir y agradar el propósito de Dios. Entonces, con un carácter tierno y con conducta íntegra es característico del creyente actual, en la cual debe entonces ser mayordomo del evangelio. El segundo aspecto que habíamos mencionado, porque el primero que mencionamos se refería a lo que se llaman los siervos del Señor, necesitan ser aprobados por Dios. Vamos a ver entre los versículos 5 y 8 cómo los ministros de Cristo deben ser tiernos al tratar con los discípulos. Y aquí entre los versículos 5 y 8, porque dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas, apóstoles como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Entonces, cuando hacemos análisis, estos versículos encontramos lo siguiente. Te va a encontrar términos como la ternura, que esto implica más bien este aspecto de calentar, de empollar, de promover, de fomentar, de cuidar, pero también aparece el verbo, o mejor dicho, la palabra ternura, que se traduce más bien como fraude, como extorsión, como avidez, como codicia. Y el término también quiere decir que se viene con ansias de ganancia. Ahora bien, en la manera en cómo hablan los siervos de Dios, esto va a reflejar claramente su carácter. Es por eso que Pablo muestra que como cuidó sus palabras al ministrar el evangelio, en los de Tesalónica, inmediatamente podemos darnos cuenta que en el versículo 5 aprendemos de Pablo y sus colaboradores que hacían la obra de Dios con transparencia y con sinceridad. Es por eso que no hablaron a los de Tesalónica con lisonjas cuando les evangelizaron. Ahora, ¿qué significa? Aquellos que queremos ganar para Cristo con actos hipócritas. Es por eso que los obreros cristianos deben ser claros en decirle a los hombres que están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan reconciliarse con su Creador. Es por eso que el apóstol Pablo indica que Dios le es testigo, que no encubrieron avaricia, entiéndase esa ansia de ganancia, porque no tenían nada de eso al ministrar en aquella ciudad. Como lo había dicho en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 33 a los ancianos en Mileto.
nunca codició plata, nunca codició oro ni vestido de nadie. Todo el que sirve a Dios debe estar únicamente interesado en que las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. En el versículo 6, el apóstol Pablo da otra muestra de carácter ministerial y de carácter ministerial de forma en ternura y de integridad al decir que no buscaba gloria de los hombres ni de los hermanos. Y es como la escritura enseña que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces Jesús nos mostró el peligro que ocurre cuando todos hablan bien de nosotros. El apóstol Pablo y sus consiervos tenían el derecho de ser carga a los hermanos como apóstoles de Cristo, pero ellos se negaron a recibir glorias humanas. Es por eso que aquí el escritor lo que hace es una referencia a él y a algunos de sus colaboradores como apóstoles de Cristo. Entonces, en la lista de esta clasificación hallamos a Bernabé, hallamos a Andrónico, hallamos a Junías y a Santiago, el hermano del Señor. Entonces, el hermano del Señor y entre otros que estaban también incluidos en este grupo de colaboradores. Entonces, aquí lo que podemos decir es que emprendemos que ningún obrero cristiano debe aprovechar de la honra que la palabra le confiere para pedir alabanza de los creyentes. Por el contrario, siempre es necesario exhibir mansedumbre porque ello constituye ser fruto de la integridad cristiana. Entre los versículos 7 y 8, usted va a notar que la conducta del apóstol Pablo junto con sus colaboradores en Tesalónica debe de servir para nosotros de guía. Entonces, usted nota que en este versículo 7 se resalta que ellos fueron tiernos entre los santos en aquella comunidad. Entonces, tenemos que aprender que la ternura está relacionada con lo que somos. Alguien pudiera fingir ternura sin ser tierno. Pablo dice que ellos fueron tiernos. Los que sirven al Señor deben someter el corazón al Espíritu Santo para que la ternura sea manifiesta de manera espontánea. Entonces, podrán ministrar a otros con un afecto cariñoso y propio de un obrero certificado o también, como dice la Escritura, aprobado por Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestro trabajo con fuerza, vamos a ver que la ternura es algo que no va a surgir de manera espontánea. Entonces, en esta parte del versículo 7, Pablo compara la ternura ministerial como una nodriza. Entonces, como una nodriza que cuida a sus hijos. Entonces, la mención de cuidar hijos pequeños aquí es lo que tiene el sentido que usó Jesús en el documento de Mateo, o que relata, mejor dicho, Mateo, cuando Jesús en el versículo 23 al 37 dijo que quiso juntar a los hijos de Jerusalén como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Entonces, esto lo que revela es el cuidado que tenemos que tener con los recién convertidos, en los cuales debemos de tratar como niños en Cristo hasta que maduren en la. El versículo 8 lo que hace es lo que mencionamos como una gala de gran afecto que tenían los siervos del Señor hacia los de Tesalónica. Entonces deja saber que el amor no es solo palabra,
junto con el deber de comunicar el evangelio, el obrero debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo por amor a los santos. Entonces, ello tiene que ver con la disposición al sacrificio que sea necesario por el bien de ellos. Entonces, este tipo de afecto equivalía en el idioma griego a una añoranza profunda que tenían los padres por ver a los hijos que habían partido. Y con ello podemos medir con cuánto amor sincero había en el corazón de Pablo y sus consiervos. Hoy necesitamos pedir a Dios que produzca integridad en nosotros para que el amor de Dios sobreabunde para aquellos que hemos de ministrar. El tercer aspecto, se nota que la palabra de los ministros debe ir acompañada con conducta santa. Y aquí lo vemos entre los versículos 9 al 12, porque dice: ¿por qué os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros en predicaros el evangelio de Dios? Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, así cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Vemos que gravoso es un término que significa ser caro, ser severo, eh, ser una carga, ¿no? Entonces, también se usa el término irreprensible, en la cual indica que no hay falta, que no hay defecto, que viene también del término irreprochable. Ahora, el apóstol apela en este documento, en esta carta, al conocimiento que los hermanos tenían de su conducta entre ellos. Y ahora les trae a la memoria la conducta intachable que se manifestó allí. Al analizar el versículo 9, queda claro que cuando nos portamos como siervos de Dios, lo que hace es que quedan huellas de pureza entre aquellos a quienes hemos servido. Así fue la manera que tanto Pablo como Silas se condujeron en Tesalónica. Entonces, estos obreros del Señor lo que hicieron fue que trabajaron de manera ardua hasta fatigarse, porque lo dispusieron así porque les nacía. Y esto les hizo trabajar de noche, de día, para ganar hasta el propio pan, porque ellos no querían ser carga con los de allí. Entonces, la motivación de tal esfuerzo está revelada cuando el escritor indica que lo hicieron para no ser gravosos a ninguno de ellos. Entonces, lo único que les interesaba era predicarles el evangelio de Dios, y podemos ver que se menciona el evangelio de Dios. Ciertamente fue Dios quien amó de tal manera que dio a su Hijo para otorgar vida eterna a todo el que cree en él. Entonces aprendemos que un siervo auténtico busca entonces llevar la palabra de Dios para bendición de los demás, y no busca ganancias deshonestas, sino que procura con gozo dar lo que por gracia ha recibido. Entonces vemos el versículo 10, que el apóstol usa la importancia de dos testigos para acreditar la veracidad en ese asunto. Por eso dice
tanto los hermanos como Dios eran testigos de la conducta irreprensible o irreprochable que mantuvieron en él y sus compañeros en Tesalónica. Entonces, estas tres actitudes que fueron notorias por parte de ellos los hermanos eran el comportar santo, justo e irreprensible de ellos. Es por eso que la Biblia enseña que debemos portarnos honradamente no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Por tanto, debemos procurar una conducta piadosa, que aún los adversarios no tengan nada malo que decir de parte nuestra. Entonces usted va a ver que el apóstol cita el hecho de que los hermanos reconocían el trato esmerado que recibieron de parte de él y sus colaboradores. Podemos ver en el versículo 11 donde Pablo se compara con un padre a los discípulos en aquella ciudad y él los compara a estos creyentes como sus hijos. Entonces la comparación es establecida en un acto de respeto a la exhortación, a la consolación que se reciben los hijos de parte de los padres. Es por eso que todo cristiano merece ser exhortado, ser consolado. Entonces, cuando la palabra regula los límites y ayuda a que Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, comience a dirigir las vidas. Entonces, cuando la palabra de Dios se regula, del don de profecía, enseña que el que profetiza lo va a hacer con edificación, lo va a hacer con exhortación, lo va a hacer con consolación. Entonces, es por eso que tenemos que ministrarlos de una manera responsable. La Biblia habla de que lo hagamos de manera santa. Debemos recordar que nunca debemos dejar desalentarnos, sino consolarnos de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. Entonces, Pablo indica a los de Tesalónica que ese ministerio de exhortar, de consolar, lo hicieron con cada uno de ellos. Y nosotros aprendemos de la iglesia que necesitan ambas ministraciones. Debemos ser confortados y todos requeridos también ser consolados. Es por eso que el obrero cristiano nunca debe tener una palabra condenatoria en sus labios, sino el deseo de reparar lo dañado, traer las ovejas perdidas y consolar a los que están afligidos. Y en el versículo 12, el apóstol revela que cuando visitaron aquella ciudad, les hacía frecuente un encargo a los hermanos. Les pedían que anduvieran como era digno, el cual le había llamado a su reino y a la gloria de Dios, y andar conforme a dignidad divina, que era equivalente a manifestar en el mundo donde ellos estaban viviendo para testimonio. Entonces tenemos que recordar cómo Cristo dijo que Él es luz del mundo y a la vez llamó a nosotros luz del mundo. ¿Por qué? Porque constituimos ser un reflejo de Él, porque Cristo está en nosotros. Por eso la palabra establece que el que dice que pertenece y que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces Cristo nos enseñó que cuando los hombres ven nuestras buenas obras, glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en una época de tanto liberalismo donde vivimos, y liberalismo teológico y desvío de la verdadera fe, los maestros cristianos son responsables entonces de poder traer enseñanza que sea pertinente de acuerdo a la palabra de Dios para que sea aplicada. Es por eso que nosotros, a pesar de los desafíos que vivimos, debemos entonces
como maestros cristianos, enfatizar en la santidad y sobre todo en el escudriñar las escrituras y aplicarlas en nuestra vida para la obra transformadora. Y es por eso que es importante que de la misma manera que el apóstol Pablo lo hizo con los de Tesalónica, también nosotros, la iglesia del tiempo actual, siga esos pasos. Es por eso que el análisis de estos versículos es un análisis que nos deja claro que el trabajo del obrero cristiano amerita un carácter tierno y una vida fiel. Es por eso que vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que modela ante los hermanos de Tesalónica una conducta brillante. Entonces, Dios ha priorizado en su palabra lo que es la pureza de vida antes que el trabajo en sí mismo. Tenemos que orar que nunca seamos de aquellos obreros que al final oirán al Señor decir, nunca os conocí. Tenemos que evitar eso. La única manera efectiva para lograr un carácter cristiano, tierno, fiel, es mirando a Jesús mediante el ejercicio de la fe y entiéndase una relación con Él, con la persona del Espíritu Santo. Si andamos con Él diariamente, vamos a ver que la gente va a ver a Cristo en nosotros. Por lo tanto, es importante que, como señala esta lección que hemos presentado a cada uno de ustedes, constituye ser inminente la integridad y el carácter cristiano de cada uno de nosotros. Usted se podría preguntar qué padecimientos sufrieron Pablo y Silas en Filipos. Pues miren, ellos fueron azotados, encarcelados en aquella ciudad por causa del evangelio. Entonces, ¿cuál es el requisito? Mencionó Pablo para que ellos se les confiara el evangelio, que les fuera confiado, fue necesario ser aprobados por Dios, certificados por Dios. ¿Qué revela respecto al corazón del obrero el que los hermanos les sean muy queridos? Cuando el amor se manifiesta de esa manera, hay una evidencia, el carácter obrero es íntegro, pues el amor es nacido de un corazón limpio. Donde hallamos, a manera de pregunta, ¿dónde es que hallamos al apóstol Pablo en una muestra de consideración a los hermanos de Tesalónica? Lo hallamos en el hecho de que él y sus colaboradores trabajaron con sus propias manos de noche y de día para no ser gravosos a los hermanos. Y cómo debe conducirse el obrero cristiano cuando trata de evangelizar una nueva región. Pues fíjese, el primer mensaje que tendrá para esa comunidad debe ser el modelar una vida de integridad y cuidar con ternura el rebaño del Señor que ha de nacer en ese lugar. Esperamos que la información de hoy sea de bendición y de ayuda para la preparación de su clase. Bendiciones a todos.